9 de la mañana, 48 minutos, últimos minutos de Mamuchita Noticias. Hoy el pase diferente porque, bueno, un extranjero pues tiene actividad, tiene que mover el talonario. El que siempre anda llorando por los rincones va a estar feliz porque hoy captura. Así que, y nosotros estamos aún más felices por tener frente a nuestro compañero Jorge Mosquera. Jorge, un gusto, como siempre. Le cuento para la gente que nos cruzamos cada mañana en la radio, pero sí, sí. Bueno, para al aire no siempre. No siempre, exacto. Salvo cuando el cacique Carlovich lo permite. Ricardo, sí. El último pedido de autorización por escrito, bueno. Así que hoy te autorizó. Sí, no hay drama. Realmente estoy compartiendo unos momentos muy hermosos de un grupo humano espectacular. Bueno, somos del tiempo de antes, sí, donde se manejaba la radio de otra manera, ¿no? Y bueno, hemos caído en un lugar que está muy bien. Es muy bueno poder trabajar tranquilo. Es un placer tan especial, mucho más aquellos que hemos sufrido la desidia del poder, ¿no? Pero bueno, en estos casi 70 años que ya tengo, más de 40 de andar dando vuelta por los medios de comunicación, qué sé yo, está todo bien. Seguro. Es un placer. Tal cual. Y además, digo, de poner el esfuerzo y la impronta de venirte cada mañana desde el Cóndor. Sí. Eso es tener ganas de laburar, ¿eh? Sí, además, para mí, después de haber pasado mi proceso de salud, terapéuticamente es muy importante, pero por sobre todas las cosas, es después de haber dejado la radio, o cuando me dejaron de la radio, decidí no volver y me ocupé de otro proyecto que por suerte fue todo un éxito, pero bueno, como toda cosa que comienza, también termina. Y luego tuve la posibilidad, después de retornar de varios viajes al hospital italiano, tuve la posibilidad de que necesitaba ocupar en algo y se me ocurrió lo de la radio, porque es mi gran amor. Y lo hablé con Ricardo, porque él en su momento tuvo la gentileza de pedirme el nombre de una historia que yo hice en radio, El Tendal, y para mí fue un placer muy especial porque yo en mi etapa de trabajo, don Víctor, su papá, siempre, bueno, mi papá falleció muy joven, y él, cuando yo me pasaba de la lengua, por mi trabajo, por mi temperamento, mi forma de ser, el che pibe, tener cuidado, era muy importante. Bueno, tuvimos la ventaja, digo, tengo un valor agregado de la profesión, ¿no? Haber compartido años con el viejo Karlovich. No compartimos radio con el viejo, pero sí forjamos una amistad con él y con su esposa, con la madre del negro, y con el paso de los años de compartir esa amistad con el negro, ¿no? Que si no fuera peronista sería gente el negro. No, fue algo muy lindo, y el estar, además, hacer lo que a mí me gusta hacer. Hoy exteriores no puedo hacer todavía, vamos a ver. Exteriores como hacíamos radio en la época de antes, no, porque todo ha cambiado, es todo muy distinto. No me distraigan a mi compañero de tarea. Le mostrando un pan a mi amigo y Moni. Listo, muchísimas gracias, un placer. Ahora lo vamos a compartir. Nos están avasallando. Además de harina integral. Claro, es decir, evidentemente me cuidan de todos lados. Es un placer, es un placer. No te puedes fijar. No. Pero bueno, vos sabés que estaba pensando, ¿no? Yo siempre hago algo distinto, algo diferente, por eso también creo que es una característica que cada uno tenemos nuestra propia impronta, ¿no? Muchas veces, digo, el día pasado, digo, cuando haga el pase con Jorge, lo voy a llevar a ese terreno. A lo sumo me va a decir, no quiero hablar, o a lo sumo
pero sé que no le esquiva nunca el bulto. Yo tengo una idea que debe ser un peso importante en tu vida tener un apellido como Mosquera. Digo, por lo que usted ha significado en términos de tradición, de laburo, uno lo refleja mucho en Roberto, digo, pero ustedes tienen una tradición familiar desde aquel Guardiamitre donde forjaron desde la infancia hasta nuestros días. Sí, por supuesto. Pero Te jodí con este tema, ¿eh? es un orgullo muy especial. Porque puntualmente yo decidí ser periodista cuando tenía 8 o 9 años en mi Guardiamitre, porque en ese momento hubo una historia política, ganaron los radicales del pueblo y mi papá era de la UCRI, así que a nosotros, los que éramos de la UCRI, nos hicieron repetir el grado, perdón, nosotros habíamos pasado, pero nos hicieron volver para atrás porque éramos los hijos de los herejes. Y bueno, en julio, en las vacaciones de julio, mi padre decide trasladar la familia a Patagones. Y ahí empezamos una lucha de ubicarnos, que no era muy fácil. Y cuando decidí estudiar periodismo, no era fácil tampoco, nada. Y menos lo que yo quería ser. Yo quería ser como era mi abuelo. Que yo había escuchado lo que era mi abuelo, don Enrique Mosquera, las historias que contaba mi papá, mis hermanos mayores, de lo que pasaba, la impronta de pelear contra el sistema, su historia con su socio, que además ese señor, su socio era un prestamista que se quedaba con la tierra de aquí junto con la policía. No cambió nada, claro. Todo parecido hoy en día, ¿no es cierto? No se movió. No, cambiaron los seres humanos, pero la conducta sigue siendo la misma. Se quedaban con las tierras y bueno, todas estas barbaridades, de los cuales, con el tiempo, después que me fui o me fueron del diario Noticias, de la radio, decidí investigar la historia de mi abuelo. Ajá. Y junto con eso descubrí la historia negra de Patagones, la que se esconde bajo, y por qué no permitían publicar el diario que mi abuelo le escribió a Emita Nossi a pedido de Emita Nossi. Uh-huh. Y ahí empecé a hurgar y encontré el mundo de la esclavitud, el manejo de la prostitución, claro, que estuvo hasta los años 52, 53, trayendo gente de distintos lugares. En un principio eran las negras, después las chilenos, después las paraguayas, y bueno, es muy conocido la escuela 11 que mi abuelo donó para hacer la escuela. Cuando mi abuelo se va, lo van de acá porque lo tirotean los conservadores que estaban en el poder, y él se radica en Bahía Blanca. Esa escuela después la transformaron era un lugar de cita que lo manejaba un señor que lo mandaron de Bahía Blanca a conducir eso. En ese momento, Bahía Blanca divide a Patagones en dos lugares. Un señor que tiene que ver con el poder de los metalúrgicos, manda a una persona aquí que le maneje ese negocio. Y el otro señor que tenía que ver con el poder del comercio y demás cosas, manda a otro aquí para que maneje la otra parte, puntualmente todo ese negocio espurio y negro que vivió en Patagones hasta, así se hablaba, hasta el año 77, 78, funcionó. Después
fue cambiando y ya no es de la misma manera que era antes, ¿no? O por lo menos desconozco que vengan en la forma que venían antes. Antes, en algunos casos, venían en condiciones muy, muy infrahumanas, digamos, ¿no? Escúchame, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 6, de los cuales 4 varones y 2 mujeres. 4 son de la primera, los mayores, de la primera gestión, y después de 10 años aparezco yo de contrabando y al rato aparece mi otra hermana, que somos los de la vejez, y dentro de... fue... ¿De un segundo matrimonio de tu padre? No. Digo que aparecimos porque a consecuencia de estas situaciones de la política, mi padre siempre militó en la Unión Cívica Radical, era un hombre de la confianza en esa zona de Edgardo Castelo, que fue el primer gobernador constitucional. Mi padre, junto con Cholito Bernengo, ¿no es cierto? Ellos fueron en Villalonga hasta Río Colorado. El pueblo estaba, no podían salir, entonces cuando cerró la usina a las 12 de la noche se cortaba la luz en el pueblo y después esa noche salieron así y así llegaron a Río Colorado para hacer los votos necesarios y que Castelo sea el primer gobernador. Bueno, en la convención decide y luego en las elecciones, ¿no? Claro. Pero puntualmente cuando nosotros, en la investigación esta que encontré de que el material ya lo tengo todo listo, ahora estoy haciendo gestiones con la Universidad de Río Negro para presentarle a los muchachos que están estudiando, ahora se llama comunicación social, lo que era el periodismo en cuerpo y alma, es decir, había un periodismo de leer el diario, sí, que esperaban el diario, y después había un periodismo que era el que a mí me gusta, es sobre el terreno, y es una pasión muy especial. Y entonces, bueno, sobre ese material lo vamos a presentar y después tengo el testimonio del tema de los negros aquí, que los corsarios, esto que defendieron el 7 de marzo y todas las demás cosas, muy buenos, y el otro, su negocio era el de los negros. Este era la cuestión. Y el puerto de Patagones, que luego lo toma Su Majestad en 1779, cuando vienen acá, no es que vienen solamente por el tema del problema con los brasileros y demás cosas. Puntualmente, el negocio de ese momento era el de los negros, ¿sí? La esclavitud. Y venían haciéndolo de mucho tiempo, y entonces con solo mirar algunas imágenes de lo que es en el mar las corrientes, no es muy difícil poderlo entender, y los mismos problemas que tenemos con las mareas, con los vientos y esto también existían en esa época, y entonces era lugar de refugio hasta que lo descubrieron, y después se trabajó y estar acá, ¿no? Bueno, ¿y qué significa en tu vida Roberto? ¿Él es el mayor? No, él es el segundo. El primero es Beto, que falleció. Roberto es el segundo, después... ¿Beto era el veterinario? No, Abel era el veterinario. Bueno, esa es una historia, mirá, y con esto termino. Nosotros eran 4 hermanos. Mi papá hacía el vino de Boca de la Travesía, el vino patero, ¿sí? Y entonces de eso se vivía, y alguna otra cosa, pero eso era el complemento. Y aquí que, bueno, con los problemas de la política, entonces en esa época le pegaban al piquete, donde sale la canilla, y te hacían tirar el vino, era una etapa muy, muy compleja, no era la de ahora, era
Por eso era complejo. Y entonces en casa había problemas de subsistencia, entonces mi papá, y con todo el dolor del alma, decide a mis dos hermanos mayores, los internan en el cheque experimental, de esta manera le garantizaba estudiar y comer. Claro. Mi hermano Así Abel, dentro de 5 días, por ejemplo. puede ser, sí, seguramente. Estudio ahí también. Sí, bueno, mi hermano Abel, ¿a dónde lo van a poner? Entonces teníamos una tía en Beltrán que estaba casada con un peronista. Entonces lo vinieron a buscar a mi hermano y se lo llevaron allí de una manera de que pudiera estudiar y comer y vivir. Y mi hermana Dorita se muere de tétano porque en Guardia Mitre no la podían atender porque mi padre era de la banda contraria. Y cuando mi padre se viene aquí a buscar la antitetánica, bueno, le conta, es una situación muy especial porque se la vende el Percas, el papá de todos estos Percas, sí, porque era amigo. Sí, y él se va con eso a Percas. El farmacéutico más cabrón del pueblo. Lo metieron preso por venderle la vacuna a mi papá. Yeah. Él estuvo como 2 días preso porque le vendieron la vacuna. Mi papá llegó allá y parece que la cadena de frío, no sé qué historia, la cuestión que cuando llegó mi hermana muere de tétano, que es una enfermedad terrible. Y bueno, ahí está la historia y después nos criamos en ese dolor de mi mamá que siempre lo tuvo presente, papito, el de la política, ¿no? Pero mi viejo murió en la municipalidad de Patagones denunciando a los cabrones coimeros de Patagones. Y yo hice lo mismo hace poco tiempo en el Consejo de Libertad. Los denuncié que son unos delincuentes. Y no ha cambiado demasiado. ¿Y Roberto qué significó en tu vida? Y Roberto fue el hermano estrella, digamos. Ocupó... Tiene una fuerte personalidad. Sí. Conmigo siempre confrontó, porque yo también tengo las mías. Claro, seguro. Militamos en partidos distintos. Claro. Yo milito en el peronismo porque yo me metí en el peronismo porque esto que estoy contando acá, yo lo he dicho en la unidad básica, me partieron la cabeza y me tiraron afuera. Pero para mí es un placer, porque yo soy decir las cosas en la cara. Y además yo soy el testimonio en vida y que alguien me venga y me lo demuestre lo contrario. Entonces, no es un tema de patoterismo, ni mucho menos, es la historia real. Y Roberto se inclinó para el PPR. Seguro, él siempre fue antiperonista y después en el PPR fue un hombre de confianza del general Requeijo. De hecho, era el que le hacía la impronta junto con Palito de Aria aquí en todo el Valle Inferior. Después él estuvo haciendo una parte gremial, organizó todos los temas municipales en la provincia, armó la Confederación de los Municipales aquí en la provincia. Tengo una anécdota con Palito Aria, vos debes recordar que fue diputado provincial para Sí. Y un día dijo, voto por disciplina partidaria. Y entonces le pregunté a cuál se refiere, porque Palito había pululado por varios partidos. Sí, y él era de la UCRI, claro. La Unión Cívica Radical Intransigente, luego pasa al PPR, que es ese conglomerado ideológico que arma Requeijo, bajo la impronta de la ejecución, ¿no es cierto? Entonces, para ese momento era algo que le llamaba la atención a la gente, ¿no? Seguro. Además era un funcionario, Requeijo, que estaba en la oficina y tenía capacidad de gestión que no era conocida en el medio, ¿no? Bueno. Para esa época. Y ahora no hay tanto. Yo tuve la suerte de charlar varias veces con Requeijo. Sí. Me pareció un tipo muy derecho. Sí, un personaje de
Tipo muy culto, además. Un nivel cultural espectacular. Daba un placer escucharlo. Sí. Un nivel intelectual muy, muy grande. Bueno, no es un hecho casual. Él le toma esta provincia le correspondería a los marinos y él la toma aquí y se hace cargo de Río Negro, y no solamente que se hace cargo de Río Negro, sino la gestión que hace en Río Negro, que era totalmente distinto a los marinos, y bueno, es la historia conocida ya. Bueno, tenía ganas de hablar estos temas con vos hace rato, porque sé que son parte de la historia viva de nuestra comunidad, ¿no? Así que fue un placer. Gracias por estos minutos y, como siempre, es un verdadero gusto compartir la mañana con vos. Lo mismo digo. Aunque no nos crucemos el micrófono, siempre es bueno porque tengo el dato en el pasillo. Sí, eso, sin ninguna duda. Y amabilidad reconforta el alma. Gracias, es igual. Gracias por cada mañana. Gracias, un abrazo grande para vos. Bueno, nos vamos. Chau, chau.